nuevamente, Raúl, ya me recordé que es la segunda lección que vamos a compartir tú y yo, ¿verdad? Me da mucho gusto y es un momento muy agradable para mí que el Señor me dé la oportunidad nuevamente de compartir este mensaje. Estamos en la lección 10, Raúl. Acuérdate, no olvides, ese es el título de nuestra lección. ¿Puedes ayudarme, por favor, con la cita bíblica para memorizar? Claro que sí. Se encuentra en Deuteronomio 9:7, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el versículo de memoria, Deuteronomio 9:7, dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Con la misma cita bíblica recuerdo que Israel sigue siendo rebelde. 40 años peleando en el desierto, ¿verdad? Por tratar de llegar a la ciudad santa, y aún así seguía con su rebeldía. Ahora está a punto de entrar en esta cita bíblica, ¿verdad? Y sigue siendo rebelde, ¿no? No cabe duda que la misericordia de Dios sigue sobre nuestro pueblo, ¿verdad? Dice, hay dos palabras que aparecen en toda la Biblia: acordarse y olvidar. Ambas se refieren a algo humano, a algo que sucede en nuestra mente. Ambos son verbos y son opuestos. Acordarse es no olvidar, y olvidar es no recordarse. Es como un juego de palabras, ¿verdad? Pero es una realidad. Es solo lo que el Señor nos ha pedido, ¿verdad? Que no olvidemos todo lo que Él hizo al pueblo de Israel. Adelante, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias a Alanis. Es interesante que recordemos. Es interesante que no olvidemos, porque humanamente tendemos a que nos olvidamos de las cosas que han pasado en nuestra vida y de las cosas también que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es que es tan importante recordar a Alanis y a ustedes, cada uno de ustedes que nos están mirando por esta transmisión, de que no se olviden lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente, pero también lo que va a hacer en el futuro, porque Él prometió a Alanis de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que es tan importante que acordemos y no nos olvidemos de las cosas maravillosas y lindas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Alanis. Yo he analizado, y lo hago por experiencia propia, el seguir recordando de dónde Dios me trajo es muy importante para mí, para no perder nunca la importancia de lo que Dios ha sido en mi vida, ¿verdad? A través de esa decisión que tomé en aquel entonces cuando el Señor me encontró, no me encontró, que cuando hice caso yo de Él, ¿verdad? Y empezar a aprender su palabra a conciencia mía, fue de la manera que yo empecé a tener fe, a tener confianza y a recibir la bendición de nuestro Dios. Dice que esta semana, según lo expresa Deuteronomio, Raúl, vimos la práctica crucial de hacer memoria y no olvidar la intervención de Dios en nuestra vida. Así es. Prácticamente ese es el tema de hoy, no olvidar, ¿verdad? Recordar y no olvidar. El siguiente tópico es recordar el arco iris. Hay una gran historia detrás del arco iris, ¿verdad? En tiempos pasados. Así es, Alanis. Y es bueno saber y recordar esa historia, aunque la ciencia no lo quiera aceptar, porque la ciencia no admite que eso fue por el poder de Dios, sino la ciencia dice que es como un fenómeno natural que ha pasado aquí en la tierra. Pero cuando vamos a la Biblia, Alanis, la Biblia nos explica y nos da entendimiento de que ese arco iris que Dios puso allí en el firmamento lo hizo con un propósito. Y el propósito primordial por lo cual Dios lo puso, Alanis, querido amigo, querida amiga que nos estás mirando, es con el fin de recordar de que Dios prometió a su pueblo y a la humanidad que jamás destruiría el planeta Tierra a través del diluvio. Esa es la grande promesa.
Por eso es que es tan importante, mi hermano, como tú dijiste anteriormente. Tú te recuerdas cuando tú te entregaste a Dios, cómo es que ese recordatorio te hace entender y comprender en la situación que tú estabas anteriormente, antes de conocer a Dios. Pero ahora que te hace recordar eso, dices, wow, ¿de dónde me sacó Dios? Mira, hay algo que te quiero comentar acerca del diluvio. La ciencia de aquellos años pensaban y aseguraban que era increíble que hubiera que hubiera un diluvio, porque como nunca había llovido, ¿verdad? Entonces ellos, los científicos, decidieron que jamás iba a haber un diluvio. Cuando sucede el diluvio, sucede la promesa del Señor, ¿verdad? Para poder tranquilizar a la gente y prometerles que no iba a volver, como lo dijiste tú, no iba a destruir el mundo en agua nuevamente, ¿verdad? Pero después del diluvio, después del arco iris, los científicos siguen diciendo ahora que nunca hubo diluvio. Es una controversia tan grande en ellos, qué tan duro están sus corazones, ¿verdad? Para no creer lo que están viendo acerca del arco iris. ¿Sabes que eso me lleva al pasado en el cielo? Cuando el ángel más hermoso que Dios había creado de todos los ángeles, y por su orgullo y su vanidad, quería ser al igual que Dios, porque su vanidad era tan grande, su orgullo era tan grande, que decía, no, yo puedo ser igual que Dios. Hoy en día lo podemos poner de la misma manera con la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia no quiere aceptar. La ciencia, el ser humano se ha metido en su ideología de lo que ellos dicen. Es así. Pero cuando cuando vamos a la palabra de Dios, cuando tú vas, querido amigo, querida amiga, querido hermano o hermana, quien nos esté escuchando este día, te vas a dar cuenta cómo es que Dios nos ilumina y cómo Dios nos va dando las pautas para poder entender y comprender la palabra de Dios. Por eso es que Dios puso ese arco iris para hacerle recordar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros, Alanis, o cómo es que usted, querido amigo, querida amiga que nos está viendo, lo podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas? Porque a pesar de lo que hemos pasado por esta pandemia tan grande, que jamás se había visto algo así, que paralizó prácticamente al mundo, mas sin embargo, aquí estamos todavía. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros te queremos transmitir a ti, querido amigo, querida amiga. Es que por la gracia de Dios que nosotros existimos, porque no hay nada en tu vida ni en mi vida, o en tu vida, Alanis, que podamos decir, no, es porque yo tengo esto, o yo obtuve esto, yo merezco la gracia de Dios. No, eso no es así. No es así. No hay nada. Por eso es un regalo, es un don divino que Dios nos da a nosotros los seres humanos. Entramos al siguiente tópico acerca de los tiempos pasados, Raúl. En Deuteronomio 4 hemos leído las maravillosas amonestaciones que el Señor le dio a su pueblo a través de Moisés sobre sus grandes privilegios. Como pueblo escogido por Dios, los había redimido de Egipto, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y abrazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. En otras palabras, Dios no solo hizo algo grandioso por ti, sino también lo hizo de una manera que debería ayudarte a recordar y nunca olvidar las grandes cosas que ha hecho por ti. Si vamos a recordar todo lo que Dios nos ha hecho, Raúl, estuviéramos ya listos para seguir predicando y no tendríamos ninguna duda si seguimos recordando de dónde venimos y cuál fue nuestro comportamiento antes de la transformación que Dios hizo en nuestros corazones, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque, bueno, yo no, a veces digo yo no fue muy a tiempo, fue muy tardado, ¿verdad? Pero mi corazón era demasiado duro. Ahora me doy cuenta
que haber pasado todo ese tiempo fuera de las manos del Señor me ayudó a tener una experiencia y poder decir, este es el Señor que yo buscaba, ¿verdad? Y entonces aprender que todo lo que me ha enseñado el Señor en el transcurso de estos 20 años ha sido importante en mi vida, porque ha sido una transformación total de mi persona. Lo digo yo porque estoy haciendo la lección, ¿verdad? Estoy haciendo un repaso de la lección y estoy haciendo un repaso de mi pasado en mi mente. Pero al igual como yo, hay mucha gente detrás de esta cámara que nos está escuchando, ¿verdad? Y que a lo mejor es posible que nosotros podamos estar acá y para ustedes es imposible, pero cuando Dios toma tu corazón, hace un cambio total en tu manera de pensar y en tu corazón, que las reacciones nuevas son muy diferentes. Te das cuenta que Dios, a través del tiempo que no has estado con Él, te ha estado cuidando y protegiendo, ¿verdad? Para llegar a este momento, entonces, decir que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, es necesario que hayas pasado o que estés pasando por una situación difícil, pero no quiere decir que ya vas a seguir todo ese tiempo ahí. Cuando tomes una decisión y realmente busques al Señor en oración y estudiar la palabra de Él, vas a poder tener las experiencias que ahora nosotros tenemos. Te hacemos una cordial invitación para que sigas estudiando con nosotros, para que sigas viendo estos videos a través de aula7.com. Vas a YouTube, conectas, escribes aula7.com y vas a encontrar todos estos videos. Son una gran bendición porque son lecciones extraídas directamente de la palabra del Señor. Adelante, Raúl. Sí, estaba meditando mientras que tú estabas hablando, la importancia de que cómo fue que Moisés les tuvo que recordar a su pueblo de dónde los había sacado y hasta dónde los había llevado. Pero la pregunta que yo me hice siempre fue, ¿cómo es que yo la puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo es que tú y yo la podemos aplicar? ¿O cómo es que tú que nos estás viendo, tú que nos estás mirando en esta tarde, cómo es que tú lo puedes aplicar a tu vida? Porque es bien importante, es bien interesante saber y entender, hermano, que cada cosa que vemos en nuestra vida nos pasa, como le pasó al pueblo de Israel, tiene un propósito. Y todo el propósito por lo cual pasa es para que siempre recordemos y no olvidemos de dónde es que Dios nos ha sacado y dónde es que Dios nos quiere llevar, así como lo fue con el pueblo de Israel. Así es, mi hermano. Dice, entramos al siguiente tópico, Raúl, ¿verdad? Guarda para que no te olvides. El verbo guardaos aparece en todo el Antiguo Testamento y significa tener cuidado, velar, preservar o proteger. Curiosamente, la primera vez que aparece en las Escrituras es incluso antes del pecado, cuando el Señor le dijo a Adán que guardase el jardín que le había dado. O sea que ya el Señor ya de antes ya nos había dicho que tuviéramos mucho cuidado, sí, que guardáramos todo lo que Él nos había dado y todo lo que Él nos había enseñado. Es que, mira, es interesante, Alanis, es interesante, querido amigo, querida amiga que nos están mirando, cómo es que antes de que vaya a acontecer algo en la vida, Dios nos está previniendo. Y así fue con Adán y Eva en el Edén. Le dijo, mira, de todos los árboles del fruto podéis comer, excepto de este no comeréis, porque del día que de él comieres, ciertamente, ¿qué iba a pasar? Morir. Entonces, el árbol en sí no tenía nada. Solamente Dios lo había puesto allí para que el hombre obedeciera, para que le fuera fiel al Dios y para que nunca se olvidara que quien había creado al ser humano. Lo mismo hoy en día pasa con nosotros. Guardar significa respetar algo que Dios nos ha dado para el bienestar de nosotros, algo que Dios nos ha dado para el bienestar tuyo y para el bienestar de tu familia y de tus seres queridos y de todos aquellos que nos rodean, los seres humanos. Justamente dice, no es coincidencia que justo después de que Moisés les dice que no se olviden, que no permitan que estas cosas se aparten de su corazón,
les diga que enseñen estas cosas a la próxima generación y a la siguiente. No solo sus hijos necesitaban escuchar sobre estas cosas, quizá lo más importante fuera que al contar y al volver a contar las historias de lo que Dios había hecho por ellos, el pueblo no olvidaría esas cosas. Fíjate que ya una vez que estaban ellos en la ciudad santa y recordar todo esto, ya iba a ayudar a los que estaban viviendo en ese tiempo. Pero cuando nacieran sus hijos, el Señor les pedía que también a ellos les dijeran, ¿verdad? Que también a ellos les avisaran, les hicieran la historia de dónde ellos provenían, ¿verdad? Y que guardaran los mandamientos y que los enseñaran a sus hijos a guardar los mandamientos. Era la única manera, Raúl, de que el mensaje de Dios persistiera en lo que era en la sociedad, ¿verdad? Pero cuando alguno de los padres olvidaba decirle a sus hijos, ¿verdad?, la historia de dónde ellos venían, entonces había un gran peligro que podía perderse ese conocimiento. Y déjame decirte que eso pasa en nuestra vida diaria. Exactamente. Cuando nosotros nos olvidamos de instruir y enseñar a nuestros hijos de dónde es que Dios nos ha rescatado. Entonces sí me has entendido bien. ¿A quién Dios le dijo, acuérdate, no olvides? No olvides. ¿A los israelitas o a nosotros? Ahora en la actualidad somos nosotros los responsables, ¿verdad? De seguir avanzando con el mensaje que Dios nos dio, ¿verdad? Y de recordar y de no olvidar. Algo interesante me hizo recordar en mi vida con mis hijos. Ahora ya de grande mis hijos me decían, papá, dice, cuando nosotros tengamos nuestros hijos, tú te vas a venir a vivir con nosotros. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, no, es que tú nos enseñas, tú nos instruyes bien las cosas de Dios. Pero yo les digo, no, yo ya cumplí con mi cometido con ustedes. Ahora ustedes, como padres, les toca enseñar e instruir a sus hijos de las cosas que ustedes aprendieron de papá, mamá, de acerca de la salvación y las cosas de Dios. Por eso ahora que ustedes se tienen que acordar de lo que escucharon y sus padres les enseñaron, para que ustedes ahora lo puedan poner en práctica. Y ahora de casados como padres, hoy en día también, ahora es nuestro deber de decirte a ti y decir a la gente que se acuerden, no se olviden. Déjame decirte, querido amigo, querida amiga, Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto. Dios te ama tanto que un día tomó la determinación de venir, de dar a su Hijo unigénito para venir a morir por ti en la cruz del Calvario. Se pagó un precio. Y ese precio se derramó sangre en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y nosotros nos debemos de recordar eso, de que un día esto se va a terminar, de que un día nosotros tenemos que partir de esta tierra hacia la Canaán celestial, como lo hizo una vez el pueblo de Israel en el pasado, de entrar a la Canaán celestial. Por eso es tan importante, Alanis, siempre recordar, no olvidar de dónde venimos y hacia dónde proyectamos. ¿Hacia dónde vamos? Así es. Exactamente, ¿verdad? Vamos a ver un tópico muy importante. Comerás y te saciarás. Yo a este tópico le llamo el tópico de la bendición. Mira, dice, considera lo que les aportaría su fidelidad al Señor. No solo poseerían una tierra maravillosa y rica, una tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, sino también serían sumamente bendecidos en esa tierra ovejas, vacas, oro, plata y casas hermosas. Es decir, se les daría todas las comodidades materiales que les brinda esta vida. Por eso le llamo yo el tópico de la bendición, ¿verdad? Pero al igual, se enfrentarían al peligro que siempre acompaña a las riquezas y la prosperidad material. El de olvidar que solo el Señor es quien te da el poder para hacer las riquezas. Todas las bendiciones vienen de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado es por el poder de Él.
aunque sea tu trabajo, aunque te lo hayas ganado tú solo, aunque tú mismo te hayas comprado tu carro, aunque tú mismo te compres tu ropa, aunque tú mismo lleves los gastos de tu casa, ¿verdad? Todo eso es una bendición de Dios. Pero a la vez el Señor nos dice que recordemos todo esto, porque las riquezas, lo material, ¿verdad? El gusto por el carro y el disfrutar tu casa propia te va a hacer perder y olvidar de dónde realmente vienes. Es un pecado considerar que todo lo vas a hacer por ti solo, que todo lo que has hecho lo has hecho por ti solo. La bendición del Señor está encima de todas las cosas y debes recordar, eso es lo más importante, debes recordar que todo lo que tienes y todo lo que eres es por el poder de Dios. Por eso es tan importante, Ananis, de ponernos a pensar y de poder guardar las cosas que el Señor nos ha dejado para nuestro beneficio, para tu beneficio, tu familia, tus hijos, para el ser humano. A ti también, querido amigo, querida amiga, recuerda siempre que el Señor lo ha hecho todo por nosotros, para que nos vaya bien y que podamos tener esas grandes bendiciones que Él nos ofrece. Porque todo, como tú dices, todo lo que nosotros tenemos, la casa, el carro, todo, aunque como tú dices, lo hayamos ganado con el sudor de nuestra frente, pero la pregunta es, ¿quién nos da la fuerza? El Señor nos da. El Señor nos da la fuerza para poder ganar. ¿De quién es todo esto? Es de Dios. Por eso es tan importante, querido amigo, querida amiga, de no olvidar, guardar las cosas que el Señor nos ha pedido. Y lo lindo y lo hermoso que la Biblia nos enseña y nos habla de las experiencias que pasó el pueblo de Israel, cómo fallaron. Así es. Cómo es que ellos tuvieron que pasar grandes tempestades en la vida. ¿Porque Dios quería que eso pasara? No. Solamente por dos palabras. Porque se olvidaron y porque no aguardaron las cosas que Dios les había prometido y les había dicho que hicieran para el beneficio de ellos y para el beneficio de nosotros. Pero también déjame decirte que es para el beneficio tuyo. Porque tú también eres un hijo de Dios. Y tú también eres una hija de Dios. Todos los seres humanos venimos de la creación de Dios. Adelante, Lanis. Ya vamos a cerrar. Vamos como dice nuestro hermano Ricardo, vamos a ir aterrizando, ¿verdad? Una de las notas de este tópico, ¿verdad? Comerás y te saciarás. En el final de la hoja dice, no importa cuánto dinero ni posesiones materiales tengamos aquí, todos somos de carne y hueso y nos espera un hoyo en el suelo. ¿Qué debería decirnos esto acerca de los peligros convenientes de la riqueza, en el sentido de que la riqueza puede hacernos olvidar nuestra necesidad del único que puede librarnos de ese hoyo en el suelo, es nuestro Dios? Así es, porque creo que tú ya lo has experimentado como yo lo he experimentado, y me atrevo a decir, querido amigo, tú también lo has experimentado en tu vida. Cuando todo va bien en casa, porque hay dinero, porque hay trabajo, hay carro, hay todo. ¿Cuál es la tendencia de nosotros los seres humanos? De olvidar. Y nos cuesta tanto trabajo poder recordar, abrirle el corazón a Dios y recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que ha hecho en tu vida, en mi vida, y lo que Él quiere seguir haciendo en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo de partir de esta tierra, porque llegará el tiempo que un día tenemos que dejar esta tierra a una tierra celestial que el Señor nos ofrece, donde dice su palabra, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque todas las cosas son hechas nuevas. Aquí dice, todo es nuevo. Así que, querido amigo, querida amiga, te invito y te invitamos a recordar y no olvidar lo que el Señor hizo en el pasado, lo que el Señor está haciendo en el presente, pero también lo que el Señor está haciendo en el futuro, lo que va a hacer en el futuro para nosotros. Así que
Qué tremenda bendición. Amén. Qué tremenda enseñanza, Alanis, de recordar y no olvidar. Porque algo que también tenemos que recordar y no olvidar como ministerio independiente que somos, ¿verdad? Hablando acerca de nuestro coordinador y lo que es Aula 7, ¿verdad? Hemos integrado en nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar, sé íntegro, ¿verdad? Recuerda que tenemos que ser íntegros, ¿verdad? Ser misioneros y ser innovadores. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por mirar este video.